Hola, bienvenido. Este video es el último de una serie donde se han explicado los diferentes tipos de preguntas que pueden venir en un examen de admisión o un examen estandarizado. Así que acá van algunos tips. Pero bueno, ya había explicado uno de este tipo, nada más que recuerdo la definición por si no has visto el primero. Bueno, ¿qué son las preguntas de extrapolación? Son inferencias dobles que se hacen a partir de proyecciones de la lectura. Se pueden plantear a partir de ejemplos, supuestos o negaciones de parte del texto. Es decir, la lectura nos da un elemento y la pregunta nos da una afirmación o una negación o un supuesto y a partir de ahí pues hago una extrapolación. Por eso decimos que es una inferencia doble e incluso triple, dependiendo de cómo se formule la pregunta. Vamos a un ejemplo. Ejemplo pleque ejercicio. Producida la independencia en el Perú, las constituciones estipulaban la participación política de una sociedad civil teóricamente basada en la igualdad. Perdón. En la práctica, sin embargo, la sociedad civil no reflejaba el espíritu de las constituciones porque era una sociedad tradicional conformada por instituciones virreinales levantadas sobre ideas jerárquicas. A ver, nos está diciendo que básicamente pues las constituciones estipulaban igualdad, pero que en la práctica esto no se reflejaba, porque eran pues instituciones virreinales y levantadas sobre ideas jerárquicas. Acá hay una contradicción, es muy importante notar ese tipo de cosas. Es decir, en el terreno de los hechos, el proceso independentista peruano fue solo una ilusión, puesto que las estructuras del poder colonial se mantuvieron, aunque los rostros hayan sido otros. Es decir, quitamos a unos o quitaron a unos y pusieron a otros, pero que nada cambió para algún grupo de interés. La sociedad siguió conduciéndose dentro de paradigmas jerárquicos que se oponían al concepto moderno de igualdad. Perdón. Era un tipo de sociedad en la cual cada persona dependía de otra forma jerárquica. La sociedad le imponía sus propias reglas al ámbito público y por ello la política tenía que ser manejada en forma paternalista y violenta, señales paradójicas de la modernidad peruana. Además, la participación política tenía que hacer frente a la necesidad de las guerras civiles e internacionales lideradas por caudillos, así como la redefinición de la sociedad mediante continuas guerras entre ellos que sacaban a buen número de indígenas de sus comunidades tradicionales para luchar por una sociedad que cada día comprendían menos. Es decir, pues había caudillos que tenían intereses y sacaban a indígenas de sus sociedades para pelear pues por una sociedad que los indígenas ya no entendían. Vamos a la pregunta. Si las constituciones políticas hubiesen reflejado la realidad nacional del periodo postindependentista, entonces nos está preguntando, ok, se instituyó o hubo un proceso de independencia y se instituyó una constitución. Entonces la pregunta dice, si la constitución hubiera reflejado la realidad y no pues lo bonito, el deber ser, ¿qué hubiera pasado? A. Habrían estipulado el derecho a la libertad plena. Pues no, esto no es cierto porque esto es lo que hacían. O sea, estipulaban derechos, pero no los tenían o las cosas no habían cambiado. Por lo tanto, la A no es cierta. B. ¿Habrían establecido la diferencia entre peruanos? Pues sí, están diciendo que los peruanos no eran iguales, o sea, que la igualdad no se respetaba. Entonces la B es una opción posible de respuesta correcta, pero veamos las demás. ¿Se postularían la democracia para todos los peruanos? Pues no, se sigue hablando de una organización jerárquica y después que el poder concentrado en pocos y pues las pérdidas, es decir, beneficios para pocos, pérdidas para muchos. ¿Serían textos coherentes con los principios republicanos? Pues suena bonito y todo, pero no se habla de esto. Y de hecho lo contrario, pues no es cierto, no era lo que pasaba. Entonces, pues la opción D tampoco sería la correcta. La E, no habría espacio para los caudillos militares. Pues sí, pues no, es decir, esa era la realidad. Y si la constitución hubiera reflejado la realidad, pues es lo que estaba pasando. Entonces la D tampoco, porque la realidad no era lo que estaba pasando, los principios republicanos no eran lo que imperaba. Así que la respuesta B es la más adecuada porque hubieran dicho una constitución claramente, un artículo así como tal, se establece que los peruanos son iguales
dependiendo de qué, de cuánto dinero tengan o qué posición social tengan, porque es lo que estaba pasando. Entonces, pues vemos cómo se agrega un elemento en la pregunta a elementos que están en el texto y eso se complementa con la respuesta. Y ese es el tipo de preguntas por extrapolación. Bueno, eso es todo de tics concretos por tipo de preguntas, pero haré un video con tics generales para un examen de razonamiento verbal y probablemente de matemáticas. Muchas gracias por la paciencia y espero que te vaya muy bien.